Bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que genial, porque hoy tenemos un tema que, bueno, va a dejar a más de uno con la boca abierta. ¿Y es que, listos para la sorpresa? Hoy vamos a hablar sobre la bomba que acaba de estallar en el mundo de la farándula turca, la noticia de Serini Sarıkaya y Atay Ulusoy. Sí, lo escucharon bien. Serini y Atay. Dos nombres que resuenan en la industria, dos estrellas que juntas, bueno, ya lo verán. El 9 de septiembre de 2025, la noticia corrió como la pólvora. Y honestamente yo no me lo esperaba. Aunque, como siempre digo, en este mundo todo es posible, ¿verdad? Así que si son fans de las series turcas, si siguen la vida de las celebridades turcas, o si simplemente les encanta el chismecito bueno, este vídeo es para ustedes. Prepárense porque vamos a sumergirnos en todo lo que se sabe hasta ahora, vamos a analizar, vamos a especular un poco, y por supuesto, vamos a darles todos los detalles que necesitan saber sobre esta noticia bomba. Pero antes de empezar, y como siempre les recuerdo que se suscriban al canal. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de mis vídeos. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo, y no se olviden de darle like. Así me ayudan a crecer y a seguir trayéndoles el mejor contenido sobre sus estrellas favoritas. Suscríbanse ahora mismo. Es rapidísimo. Ahora sí, arranquemos con lo importante. El 9 de septiembre de 2025, las redes sociales explotaron. Y el responsable fue, bueno, la noticia de que Serini Sarıkaya y Atay Ulusoy habían sido vistos, o al menos así lo indicaban las fuentes, juntos. Y no en una reunión casual de amigos, no. Parecían algo más. Para aquellos que no estén tan familiarizados con el mundo de las series turcas, permítanme presentarles a estos dos grandes nombres. Serini Sarıkaya, una actriz increíblemente talentosa y hermosa, conocida por sus papeles en series como Medcezir, Fi y Sameran. Es una de las actrices más queridas y reconocidas en Turquía, y ha ganado numerosos premios por su trabajo. Su carisma y talento la han convertido en un ícono de la moda y el estilo. Y luego está Atay Ulusoy. Atay. Otro peso pesado de la industria. Conocido por sus papeles en series como Anferia Koydum, Medcezir y Yerde. Atay es un actor increíblemente versátil, con una base de fans enorme, tanto en Turquía como a nivel internacional. Su atractivo y su talento para la actuación lo han convertido en uno de los hombres más codiciados de Turquía. La noticia de que estas dos megaestrellas podrían estar juntas, o al menos que se las había visto juntas, generó un revuelo impresionante. Imagínense la emoción, la sorpresa, la especulación. Las redes sociales se inundaron de comentarios, de fotos, de vídeos. Todo el mundo quería saber la verdad. Las fuentes que filtraron la información hablaban de una cena romántica, de miradas cómplices, de risas compartidas. Algunos incluso mencionaron un posible viaje juntos. Imaginen. Serini y Atay, juntos de viaje. La idea, por supuesto, enloqueció a sus fans. Pero, ¿qué sabemos realmente sobre lo que pasó esa noche del 9 de septiembre? Según los reportes iniciales, la supuesta cita tuvo lugar en un restaurante de alta cocina en el corazón de Estambul. Testigos presenciales, que prefirieron permanecer en el anonimato, afirmaron haber visto a Serini y a Atay compartiendo una mesa, aparentemente solos. Las descripciones de su comportamiento variaban, pero la constante era una atmósfera de intimidad y conexión. Algunos mencionaron conversaciones animadas, risas frecuentes y miradas que iban más allá de la simple amistad. Otros, un poco más cautelosos, hablaban de un encuentro cordial, pero no necesariamente romántico. Lo cierto es que la ubicación, un restaurante conocido por su ambiente sofisticado y romántico, alimentó la especulación. ¿Por qué elegir un lugar así si solo se trataba de una reunión de amigos? La elección del lugar por sí sola sugería una intención más allá de la simple camaradería. Además, el hecho de que la cita, o el encuentro se mantuviera en secreto, sin que ninguna de las partes lo anunciara públicamente, incrementaba el misterio. Por supuesto, como es de esperar, la prensa turca no tardó en hacerse eco de la noticia. Los medios más importantes comenzaron a investigar, a contactar con fuentes cercanas a ambos actores, a tratar de obtener más detalles. ¿Era cierto? ¿Era un rumor? ¿O era el comienzo de un romance épico?
La maquinaria de la farándula se puso en marcha y con ella, una avalancha de especulaciones y análisis. En las horas y días siguientes, la información fue variando. Algunos medios confirmaban el encuentro, otros lo negaban rotundamente. Algunos hablaban de una simple amistad, otros sugerían algo más. La incertidumbre era total. Los paparazzi por su parte se lanzaron a la caza de una fotografía que probara o desmintiera la noticia. Se intensificaron las guardias en los alrededores de sus residencias, de sus lugares de trabajo, de sus locales favoritos. La presión mediática era palpable. La prensa del corazón turca, siempre atenta a los detalles, comenzó a analizar cada movimiento, cada publicación en redes sociales, cada gesto. Se examinaron fotos antiguas, entrevistas pasadas, declaraciones ambiguas. Se buscaron pistas, señales ocultas, conexiones que pudieran revelar la verdad. La lupa estaba puesta sobre Serine y Aatay, y cada uno de sus pasos era escrutado con atención. Sin embargo, hubo un detalle que llamó la atención: ni Serine ni Aatay salieron a desmentir ni a confirmar nada. Silencio absoluto. Esto, por supuesto, alimentó aún más las especulaciones. ¿Por qué no desmentir si fuera mentira? ¿Qué estaban esperando? ¿Querían mantener la intriga? ¿Estaban esperando el momento perfecto para confirmar su relación? La falta de declaraciones, en este tipo de situaciones, siempre es un arma de doble filo. Puede significar muchas cosas. Puede ser que no quieran dar importancia al rumor, puede ser que estén esperando a que la situación se calme, o puede ser que estén planeando una estrategia para dar la noticia de una forma más impactante. El silencio, en ocasiones, puede ser más elocuente que las palabras. Mientras tanto, las redes sociales continuaban ardiendo. Los fans, divididos entre la emoción y la incredulidad, no dejaban de comentar, de analizar cada foto, cada gesto. Algunos se mostraron eufóricos, celebrando la posible relación, otros se mostraron escépticos, argumentando que podría ser una estrategia publicitaria. Los memes, las parodias, los vídeos editados inundaron las plataformas, creando una atmósfera de expectación y diversión. Los foros de discusión, los grupos de fans, las páginas especializadas en series turcas se convirtieron en auténticos hervideros de debate. Se analizaban las personalidades de Serine y Aatay, sus gustos, sus preferencias, sus compatibilidades. Se debatía sobre el futuro de sus carreras, sobre cómo esta posible relación podría afectar sus contratos, sus proyectos. La pasión de los fans era evidente y la conversación se extendía a todos los rincones de Internet. También hay que tener en cuenta que ambos actores tienen un pasado sentimental bastante relevante. Serine, por ejemplo, ha tenido relaciones muy mediáticas y Aatay también. Por eso, la idea de que pudieran estar juntos, teniendo en cuenta sus historiales, generó aún más expectación. Sus relaciones anteriores fueron analizadas al detalle. Se buscaban patrones, similitudes, posibles razones para que esta nueva unión funcionara o fracasara. El pasado sentimental de ambos se convirtió en un factor clave en las especulaciones. Serine, conocida por su elegancia y su belleza, ha tenido relaciones con figuras importantes de la industria. Sus romances anteriores fueron seguidos de cerca por los medios, y sus rupturas generaron titulares en primera plana. Su historial sentimental, marcado por relaciones intensas y mediáticas, la había convertido en un personaje recurrente en las revistas del corazón. Aatay, por su parte, también había tenido relaciones sentimentales que acapararon la atención pública. Su atractivo y su fama le habían convertido en uno de los solteros más codiciados de Turquía. Su historial sentimental, al igual que el de Serine, era un tema de interés constante para la prensa y los fans. ¿Qué podemos concluir de todo esto? Bueno, la verdad es que hasta el momento, no hay una confirmación oficial. Ni Serine ni Aatay han hecho declaraciones. Sin embargo, la información que tenemos, las fotos, los vídeos, los rumores, la reacción de las redes sociales, nos dan una idea de la magnitud de la situación. La intriga persiste y la incertidumbre alimenta la expectación. Todo apunta a que al menos ha habido un encuentro, una cercanía. Si esto derivará en una relación romántica, solo el tiempo lo dirá. Pero una cosa es segura: esta noticia ha revolucionado el mundo de la farándula turca y ha vuelto a poner a Serine Sarıkaya y a Aatay Ulusoy en el centro de la atención. La expectación es alta, y todos los ojos están puestos en estos dos grandes actores. La verdad es que como fans, solo podemos esperar y ver qué pasa.
Estaremos atentos a cualquier novedad, a cualquier declaración, a cualquier foto que pueda confirmar o desmentir esta noticia. Y por supuesto los mantendremos informados. Seguiremos de cerca cualquier pista, cualquier rumor, cualquier señal que nos dé una idea de lo que está sucediendo entre Serrini y Aatai. Mientras tanto, quiero saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Serrini y Aatai están juntos? ¿Les gustaría que estuvieran juntos? ¿Qué expectativas tienen sobre esta posible relación? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué opinan. ¿Qué creen que depara el futuro para esta pareja? ¿Imaginan una colaboración profesional, un proyecto juntos? ¿O prefieren mantener la intriga y la especulación? Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de esta noticia bomba tanto como yo. Recuerden, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho, activen la campanita para no perderse ningún vídeo, y no olviden darle like a este vídeo si les gustó. Y por supuesto, compártanlo con sus amigos. Ayúdenme a difundir la noticia, a generar debate, a compartir la emoción. Muchísimas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más chismes y más farándula. Un abrazo enorme. Y hasta la próxima.